Bueno, muy buenas noches para todos. Primero que todo, quiero agradecerles personalmente haber venido a la presentación de Appium. Antes de empezar, me gustaría conocer un poquitico acerca de las expectativas con las que ustedes vienen, de acuerdo aquí al título de la presentación, que es automatización en móviles, independencia de plataformas. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Si ya hay alguien trabajando con Appium, ¿qué conoce, qué expectativa, qué espera al final de la charla tener en sus cabezas o llevarse para sus trabajos? O si alguien no conoce nada, pues como conocerlo, empezar en esto de la automatización para móviles. Creo que con los demos que vamos a hacer podamos solucionar tu duda y la duda del compañero también. Listo, arranquemos un poquitico. La agenda va a ser así, ¿qué es Appium? Una visión general de Appium, la arquitectura, pros y contras, demos, preguntas y comentarios. Básicamente el principio es un poquitico de la historia, ahí vamos a estar más o menos 45, 50 minutos y el resto mentira. Vamos, primero que todo empezamos ahora sí con la historia. ¿Cuándo nació Appium? ¿Qué es Appium? Nació en 2011, ahí se dieron los primeros pinitos de lo que es Appium como lo conocemos ahora. En esa época el señor Dan Cuellar, que es pues, el que se inventó, el que codificó todo lo de Appium, trabajaba para una empresa como test manager y se dio cuenta que la regresión era muy difícil de mantener. Los casos que le pasaban o los casos en verdecito, como se menciona normalmente, eran demasiados y ya eso se le estaba saliendo de las manos. Tenía varias opciones, una de ellas era probar menos, pues todos sabemos que probar menos no, el riesgo es demasiado alto. Digo, no vamos a probar tanto. Se acordó de sus viejas épocas cuando era desarrollador web y dijo, no, pues empecemos a automatizar. Listo, arranquemos de una vez con la automatización. Resulta que yo trabajo en iOS y para 2011 era mucho más restrictivo. ¿Qué pasaba? No habían herramientas suficientes que soportaran la automatización en iOS como se quería. Las herramientas que habían siempre tenían muchos inconvenientes. Para acabar de ajustar había que automatizar solamente las pruebas en JavaScript y no se les podía hacer debug. Y tenía el limitante que solamente era con Xcode. O sea, te obligaba sí o sí a tener un Mac, tener el Xcode, tener tu licencia como desarrollador de Apple y saber JavaScript, que pues no todo el mundo le gusta JavaScript purito. También habían otras herramientas de terceros, pero no servían para nada. Empezó a utilizar algo que se llamaba Apple Script, que era básicamente enviarle los comandos a la API del sistema operativo de iOS, pero otra limitante, solamente funcionaba contra los dispositivos emulados. Un dispositivo real no podías testearlo así fácilmente. Empezó a pensar, bueno, ¿por qué no utilizamos, sabiendo que Apple no me va a dejar hacer nada con él, utilicemos lo que ya existe, que es el UI Automation, utilicémoslo como un interpretador. ¿Cómo así? Vamos a mandarle los comandos, a ejecutarlos, a que ese me los reciba los comandos y pueda interactuar con el dispositivo. Ahí, cuando él empezó a implementar eso, fue cuando nació la primera aproximación de Appium, que es el iOS Auto. Al año siguiente, en el Selenium Conference, todo esto era basándose en Selenium, utilizando lo que Selenium ya le ofrecía. Cuando fue al Selenium Conference, durante la charla él demostró cómo utilizar esas pruebas, cómo acceder al API que le ofrecía ese UI Automation utilizando Selenium y que podía ejecutar las pruebas desde cualquier plataforma. Es decir, cualquier lenguaje, cualquier máquina que le permitiera comunicarse con esa API, desde ahí podía empezar a comunicarse con el dispositivo de iOS. Listo, resulta que después de esa conferencia todo el mundo se quedó, pues, ¿cómo así que podemos utilizar esto y no nos limita tanto a utilizar macOS? Este señor Jason Huggins, que fue el co-creador de Selenium, lo contactó y le dijo, hey, vení, ¿por qué no liberas tu código
para que todo el mundo lo pueda ver, podemos tener más contribuyentes o contributors que nos puedan ayudar a mejorar este código. Pues listo, hágale. Él lo había escrito en C Sharp. Ahí empezamos a quitar una barrera. Ya era C Sharp, ya era Microsoft. Listo, hágale, yo lo libero. Resulta que lo liberaron bajo la licencia de código abierto. Después dijo, no, pero venga, hagámoslo más estándar todavía. ¿Por qué no lo liberas o por qué no te haces otro programita? Listo, hágale, pues yo se lo libero, pero en Python. Ahí empezó pues a trabajarlo en Python. Lo hizo mucho más estándar, con licencias de código abierto, y empezó a trabajar con el WebDriver, utilizando el WebDriver Wire Protocol sobre HTTP. Lo que hizo que en ese momento su herramienta que había creado fuera auto-scriptable. Resulta que en ese mismo año asistió a una conferencia que se llama el Mobile Testing Summit. Junto con este señor Jason empezaron a hablar, bueno, ¿qué nombre le damos? Ese nombre de iOS no es bueno utilizarlo. Pensaron también llamarlo en Apple Card, pero por todo el tema de derechos de autor y todo esto, no se puede utilizar nada. Listo, utilicémoslo, llamémoslo Selenium for Apps, y de ahí fue que salió Appium. De ahí viene el nombre de Appium. Después de eso, que también fue un éxito, pues presentar todo eso, algo novedoso, código abierto en Python, C Sharp, se podía comunicar con los dispositivos reales de iOS, utilizaba un estándar que era el Wire Protocol para HTTP, fue contactado por Sauce Labs. Le dijeron, listo, venga, nosotros queremos tener ese producto, véngase a trabajar con nosotros, lo mejoramos, le metemos toda la fuerza de desarrollo que necesite y ya, pero necesitamos hacerlo mucho mejor, mucho más robusto, mucho más manejable. Lo reescribieron completamente utilizando Node.js. Entonces ya de ahí quedó todo. En este momento Appium es escrito bajo Node.js. En el 2013, en el Google Test Automation Conference, ya se lo presentaron, ya fue liberado oficialmente Appium para toda la comunidad de desarrolladores y testers a nivel mundial. Eso fue un evento pues en paralelo a nivel mundial. Después de eso ya se empezó con el soporte para Android y utilizando Celendroid. Y fue la primera aproximación del cross-platform framework para automatización. O sea, ya podía decir, yo desde mi computador, cualquier lenguaje de programación que utilice, que ya vamos a ver cuáles son los lenguajes que soporta, puedo codificar mis pruebas para Android o para iOS y ya. Así de sencillo es, entre comillas pues. Resulta que en 2016, hace poquito, casi 3 años, Sauce Lab donó Appium para el Jace Foundation. Y eso es una entidad sin ánimo de lucro que apoya los proyectos open source y a nivel mundial pues tiene miles de contribuyentes, son miles de commits que se le hacen a Appium. Y ahí, poquitico pues como la historia, así nació Appium y ese es el Appium que conocemos ahora. Más adelante vino Microsoft y también quiso meterle su fuerza, entonces ahora se soporta sobre las 3 plataformas o los 3 sistemas operativos pues, que todos conocemos, Android, iOS y Windows. Listo, ahora sí, ¿qué es Appium? Appium básicamente es una herramienta de código abierto para automatizar aplicaciones nativas, web, híbridas, para dispositivos móviles en Android, iOS y Windows, y es cross-platform. ¿Cómo así que aplicaciones nativas, web e híbridas? El compañero estaba mencionando que es la forma como acceden las aplicaciones a los recursos del dispositivo. ¿Sí? Esa es la aplicación nativa. Son básicamente las que están escritas en el mismo SDK del sistema operativo. Son aplicaciones escritas netamente en iOS, en Xcode, escritas en Android, con el Android Studio con Java, y las escritas en Windows, Windows Phone o creo que Windows ya no existe, pero son nativas hechas con el SDK oficial de cada plataforma. Las web, pues sí son páginas web que son renderizadas en el dispositivo, que permiten ser vistas desde un navegador, sea desde el navegador X, Firefox, Chrome, Safari o el mismo navegador con el que trae su sistema operativo. Y las híbridas son las aplicaciones web que son compiladas y son desplegadas como si fuesen una aplicación nativa, las que utilizan Cordova, PhoneGap, de ese estilo.
Yo puedo automatizar cualquiera de esas tres aplicaciones utilizando Appium. Y cross platform, ¿por qué? Porque yo puedo tener mi suite de pruebas escritas en Python, en C Sharp, en Ruby, en JavaScript, en Node.js, y la misma prueba escrita en cualquiera de esos lenguajes la puedo correr para los dispositivos que yo quiera. Dependiendo, pues, lógicamente tengo que desplegar la aplicación que voy a probar en cada uno de los dispositivos. Pero es cross-platform porque yo tengo una independencia absoluta del lenguaje en el que yo lo vaya a escribir y yo no tengo que cambiar nada, no tendría que cambiar nada, salvo algunas capabilities que ahorita miramos qué es eso. A eso hace referencia el término de cross-platform. Listo. Vamos a ver como algunos concepticos. ¿Qué es? Bueno, es arquitectura cliente-servidor. ¿Qué es la sesión? ¿Qué son las Desire Capability, los drivers, Appium Server, Appium Clients y el Appium Desktop? Es más que un concepto, es en sí una extensión o una otra forma de utilizar Appium, por así decirlo. ¿Cómo así que la arquitectura es cliente-servidor? Pues sí, resulta que Appium es cliente porque ahí sí toca sí o sí tener una dependencia, entre comillas, del cliente que va a utilizar mi Appium, porque difiere mucho del lenguaje en el que yo lo vaya a utilizar. Si yo voy a programar en Python, yo necesito tener mi cliente de Appium para poder utilizarlo, que es escrito en Appium, escrito en Python, que funciona con Appium. Lo mismo el Appium Client para C Sharp, para Ruby, ese sí me tiene una dependencia, pero no significa que yo no pueda una misma prueba testearla en las otras cosas. Ese es mi cliente y el cliente, ya les muestro ahorita bien la arquitectura, como en un diagramita, cómo es la comunicación entre todos esos componentes. Y es servidor porque yo necesito tener un servidor que básicamente es el que se encarga de recibirme las peticiones o de recibirme los comandos y enviarlos hasta el dispositivo. Yo puedo tener un servidor remoto en cloud, en otra máquina dentro de mi red y conectarme a ese y listo. No tengo que hacer nada más. Entonces, pues es la arquitectura cliente-servidor. Mi cliente de Appium se conecta a mi server y listo. Por lo general, para nuestras pruebas siempre levantamos un servidorcito local, pero yo también puedo hacer la prueba utilizando servidores ya expuestos en cloud como Sauce Labs. ¿Qué es la sesión? La sesión es, pues como su nombre lo indica, es el contexto en el que se levanta mi prueba. Empieza cuando yo le envío las capabilities hacia el server. Ahí en ese momento se crea pues una ID de sesión y sobre esas sesiones que yo trabajo todo. Bueno, te puedo hablar del más importante y es paralelismo y escalabilidad. Vos puedes probar tu comunicación, sobre todo para iOS, que este es uno de los pecados que tiene Appium y es que no es muy bueno para el paralelismo, no porque Appium no lo sea, sino porque tiene mucha dependencia de iOS. En sí iOS tiene más limitantes para paralelizar pruebas en diferentes dispositivos. Una de las ventajas es para utilizar SauceLab es que vos puedes ejecutar pruebas en paralelo sobre muchos dispositivos en iOS, ahí mismo en Sauce Labs. Si vos fueses a utilizar eso en tu laboratorio, en tu lugar de trabajo, tendrías que tener N iPads, N iPhones para poder hacer eso y pues ya sabemos que son un poquito costosos. ¿Qué otra opción tiene? Puedo hacer las pruebas sobre en diferentes escenarios, utilizando diferentes versiones de dispositivos, desde la versión 6 hasta la versión 8, 9 de Android, las versiones de iOS que yo tenga, iPad Pro, que el iPad Mini, que pues puedo hacer mucha cosita con eso. Suponiendo vos necesitas tu suite de pruebas, es de 400 pruebas y todas deben correr sobre iPad. Pues vos tenés dos opciones, o corres las 400 sobre un solo iPad porque solamente pudiste comprar uno, o lo corres sobre 20 iPads emulados en Sauce Lab, que se van a demorar mucho menos, sobre la misma versión y todo eso, a ese tipo de paralelismo es. ¿Qué son las Desire Capabilities? Básicamente son la construcción o la sintaxis es un JSON
clave valor, en los que las claves son varias, es como le defino yo el comportamiento a mi Appium, como le digo yo, a dónde se va a conectar, qué dispositivo o dispositivos me va a utilizar, qué versión va a usar, a cuál aplicación me va a probar. Básicamente es definirle el comportamiento, cuál va a ser el servidor Appium al que se va a conectar. Eh, Le dice al driver, que ya miramos qué son los drivers de Appium, cómo quieren que funcione la prueba, si la quiere en el modo que es Portrait o Landscape, si lo va a correr sobre una versión X de Android, sobre otra. Aquí, en esta, ahorita en la presentación podemos mirar toda la lista de capabilities que existen, pero básicamente la estructura de las capabilities es esta: Platform Name, iOS o Android o Electron o la que yo necesite. Platform Version, la versión del platform que voy a utilizar, el dispositivo, el Automation Name y la aplicación, ese app, la aplicación, la ruta donde está mi aplicación para ser desplegada. Es otra cosa que yo puedo hacer con Appium. Yo puedo decirle, hey, ejecúteme esta prueba y también tenga mi archivo, mi instalador, mi APK para Android o mi IPA para iOS o mi .exe para Windows, instálelo, levántelo y corra la prueba. O simplemente ábralo y corra la prueba, o suponga que ya está abierto y solamente corra la prueba. Aquí en estas Desire Capabilities es que le defino yo cómo quiero yo que se comporte mi prueba. Y básicamente Appium se basa en las Desire Capabilities. Yo puedo tener una capability para que me genere un archivo de log con lo que se escribe en la pantalla, para que me coloque la hora, el timestamp de la hora, minuto, segundo, donde se están ejecutando todos los comandos, que me logue si va a ser en modo debug o info, pues todo ese tipo de cosas. ¿Me queda claro lo de las Desire Capabilities o tenés alguna? Aquí pregunta el compañero que si la configuración es válida para Android. Sí. Bueno, ¿qué son los drivers? Los drivers es el soporte de la automatización para alguna plataforma específica. Esta parte ya no es tanto de Android, ya no es tanto de Appium. Ya eso es lo que les comentaba ahorita un poquitico en la historia. Cada dispositivo, cada plataforma viene con su driver y es el que utilizan ellos, el que exponen ellos para que se puedan conectar a las aplicaciones. Por ejemplo, este UI Automator Driver es el que crea Android para poderse comunicar con sus aplicaciones Android. ¿Dónde es que está el de? El de iOS es XAUI Test o el UI Automation. El Windows Drivers, el que tiene su propia de Windows, y que es uno nuevo, que es el Expresso Driver. Son aplicacioncitas, son librerías que tienen su propia plataforma. Android tiene la suya, iOS tiene la suya, hecha por ellos. Appium se conecta a ellos y utiliza eso que ya está desplegado, y así es como hace la comunicación. Bueno, pregunta el compañero que el UI Automator 2 es compatible con qué. Bueno, primero que todo es para Android. Y el UI Automator es para las versiones de la API de la 17 en adelante. De la API 17 Android en adelante. Antes de eso hay que utilizar el UI Automator él solito, y hay que utilizar algo que se llama Celendroid, que fue lo primero que se creó para hacer la automatización con Android. De la API 17 en adelante ya se utiliza el UI Automator 2 y ya, solamente es eso. Preguntan que de qué versiones de Android de Appium viene el Expresso. De la 1.10 en adelante, tengo entendido que es de esa. También preguntaron que si el XUI Test era solo para iOS. Sí, ahí me obliga a tenerlo instalado solo en iOS. Listo. Esta partecita quise traerla literalmente como está en la documentación de Appium, y es la filosofía sobre la cual se basa Appium, sobre la filosofía que quiere para sus pruebas, para su framework. Lo que quiere es, se basa en 4 principios básicos. El primero es
que usted no debería recompilar la aplicación o modificarla para automatizarla. O sea, usted no tiene que tocar su aplicación para absolutamente nada, usted solamente toca sus pruebas, sus librerías y ya. No tiene que estar compile, despliegue, despliegue. O sea, ya debe trabajar con la aplicación así. Otra cosa es lo que les mencionaba ahorita, usted no debería estar bloqueado por ningún lenguaje en particular. O sea, usted no lo obligan a tener conocimiento sobre un único lenguaje para poder automatizar utilizando Appium. Si su experiencia toda la vida ha sido con C Sharp, pues haga sus pruebas en automatización en C Sharp y le van a funcionar para iOS, para Windows y para Android. No tiene que cambiarlas para absolutamente nada. Sí hay que tener en cuenta pues los drivers y las máquinas donde se va a conectar y donde va a estar desplegado, pero su suite de pruebas, su framework de pruebas, no tiene que modificarlo para nada y lo puede codificar, sea en Python, sea en Node.js, sea en Ruby, sea en C Sharp, sea en Java. Esta otra, la aplicación el framework de aplicación para móvil no debería reinventar la rueda cuando tiene comunicación con las APIs y los frameworks de automatización deberían ser open source en espíritu y en práctica, como el nombre. Después, es como la filosofía que o al menos esta última parte, nos tratan de vender todos los que utilizan cosas open source. Si lo mío es open source, pues hombre, trate también que lo suyo sea open source. Bueno, ahora sí, ¿cómo funciona Android? Appium para Android. Entonces, lo primero es que tenemos aquí el WebDriver Script. Esto es un pequeño scriptcito, pues un metodito en Appium. Puede ser escrito en cualquier lenguaje. Y aquí está el Appium Client. Este es el cliente de Appium. ¿Cómo se comunica? Se comunica al UI Automator Controller de Android, que recibe los comandos, perdón, el servidor de Appium recibe los comandos en formato JSON con las capabilities que yo le mande. Este a su vez se comunica con el UI Automator Controller y es quien los envía a la aplicacioncita que les mencionaba para tener la comunicación específica con el dispositivo ya nativo y hace una respuesta HTTP hacia mi cliente de Appium, si fue positiva, si se pudo conectar, si no se pudo conectar, si hubo un error, si falló algo porque faltaba un driver X, cualquier cosa. Así es en Android. En iOS es bastante similar. Tenemos el cliente de Appium. Miren que pues aquí en la imagen no ha cambiado nada. Mi prueba sigue siendo la misma. Solo que mi servidor de Appium, pues entonces ya viene con algunas cositas particulares para iOS. Es su UI Automation. Envía los comandos. Y aquí ya sí es como más nativo para la librería para poderse comunicar con sus cositas de iOS. Bueno, ¿cuáles son los pros? ¿Qué es lo mejor que tiene? ¿Por qué utilizar Appium y no utilizar alguna otra cosa? Primero porque es cross-platform, ya mencionamos por qué. Permite la comunicación entre aplicaciones, ¿cómo así? Yo con Appium puedo utilizar, si vamos al ejemplo de Android, puedo utilizar desde mi misma prueba, podría utilizar aplicaciones nativas de Android, el calendario, la calculadora, el Play Store, el navegador, dentro de la misma prueba. Yo no tengo restricción para utilizarlas. Todas las aplicaciones nativas, yo puedo utilizarlas entre sí desde mi misma prueba y eso me lo permite Appium. No requiere incluir ningún otro agente. Es tan sencillo como que instales Appium, levantes el servidor y con las versiones pues que se necesitan, dependiendo si vas a probar una aplicación nativa o web o híbrida, y listo, ya te funciona ya te funcionó Appium. Ahorita en el demo podemos mirar qué es lo que se necesita básicamente y ya. Es desarrollado y soportado por Source Labs. Es una gran ventaja por el tema ahorita de escalabilidad, de uso en cloud, de probar gran cantidad de versiones de casi que al instante. Soporta las aplicaciones built-in,
Es básicamente lo que les mencionaba aquí arribita, pues una arribita era la comunicación y aquí es que yo puedo probar las aplicaciones que ya vienen embebidas en el dispositivo y tiene una gran cantidad de lenguajes de programación. Este es básicamente los que yo les decía: Java, Objective-C, Ruby, PHP, C Sharp, JavaScript y Node.js. La comunicación entre aplicaciones es, si vos necesitas hacer una prueba que tenga, suponiendo de Android, que tenga no sé, una prueba de que te necesite loguear, pero dentro del logueo te necesitan seleccionar una fecha o cambiar la fecha de la tablet, no sé, por cualquier cosa. Vos podés, dentro de tu misma prueba, ir a interactuar con otra aplicación, sin necesidad de cerrarla. Vos vas, interactúas con ella y ya seguís, pues puedes empezar a interactuar con las dos aplicaciones dentro de tu misma prueba y puedes interactuar entre ellas. Algunos contras: no tiene un soporte directo para mensajes toast, que son esos mensajitos ahora que vemos mucho, que no es el típico pop-up, sino que es un mensajito que sale abajo, que se desaparece a los segundos. En este momento no es tan bueno el soporte que tiene para esos mensajes. Lamentablemente toca utilizar otras librerías, pero igual pues se puede hacer. Pero pues, sería como una contra en este momento. Tiene un soporte limitado para gestos móviles, no todos los gestos móviles lo soporta y es necesario instalar algunas cositas, pero no son, pues los básicos sí lo soporta, que yo pueda hacer el swipe, el doble clic que es con el dedo o alguna cosa, el tap, lo que es que se llama así el tap, y ya eso es pues como los básicos sí lo soporta, pero ya gestos como más avanzados sí es necesario utilizar librerías de terceros. No puede ser utilizado en versiones inferiores a Android 17, lo que les comentaba ahorita. Para ese caso, toca utilizar Celendroid, que es la versión anterior al UI Automator que conocemos actualmente. Los scripts son lentos y no hay una ejecución paralela, que ese es el tema del paralelismo nativo con Appium. No, toca empezar a utilizar como otras herramientas de programación diferentes, probarlo en cloud con diferentes plataformas y todo eso. Pero pues uno se pone a ver y las contras no es que sean tampoco como tan graves, son como manejables. Listo, ¿qué necesito yo para codificar una prueba? Lo primero que yo necesito es Node.js y NPM. Y esto si yo quiero instalar el Appium por consola, utilizando el editor de paquetes. Si no, no lo necesito. El Java SDK, el Android SDK o el Xcode para el tema de los emuladores y todo eso. La IDE en la que yo vaya a codificar, si es el Visual Studio, si es el PyCharm pues para Python, si es Eclipse, lo que necesite. El Appium instalado, que puede ser por consola utilizando el NPM o el Appium Desktop. Y si quiero el Appium Doctor. ¿Qué es el Appium Doctor? Es básicamente una utilidad que me ofrece Appium como otra librería para que me supla para verificar si todos mis requisitos están o no están y qué debería yo utilizar de acuerdo como un estándar. Para utilizar los gestos puedes utilizar esta librería, si querés tener reportes puedes utilizar y cositas así. Preguntan que si el Appium Doctor es por consola o gráfico. Es por consola. El Appium Client, pues ya dependiendo, ya ese sí es el que yo necesite. Si tengo el de Java o el de Python o el de C Sharp. Ya después, ya dependiendo del lenguaje de programación que yo escoja. El demo son traté de enfocarlo en tres cosas o las tres principios o las tres cualidades más importantes, y es las aplicaciones nativas de Android, los APK nativos o híbridos y sobre navegadores web. También quise enfocarlo utilizando dos lenguajes de programación, en Python y en C Sharp, pues como para ver las diferencias entre uno y otro, qué me ofrece uno, qué no me ofrece otro, cómo configuro yo las capabilities para uno, para otro y cositas así. Entonces, ese es como el demo. Preguntan que para el momento de ejecutar las acciones es mejor si con Python o con Java. Pues hombre, la verdad no hay diferencia. Es más lo que te ofrezca el lenguaje de programación en sí. Yo he utilizado Appium, he utilizado la automatización tanto en Python como en C Sharp y no he encontrado así como una diferencia muy marcada que me haga inclinar hacia uno o hacia otro. Es más las bondades que te ofrezca el lenguaje de programación en sí y empezar a sopesar. No, Python es muy bueno para esto,
entonces voy a utilizar Python y mi framework va a ser igual, robusto, porque el Appium no va a cambiar. Yo toda la vida he utilizado C Sharp o Microsoft, listo, me voy a enfocar por C Sharp. Y es eso. Es más las bondades que te ofrezca el lenguaje de programación y toda la cosa para construir tu framework. Listo. Bueno, aquí hay un poquitico de bibliografía antes de pasar con los demos. Este cursito completo lo recomiendo, pues yo lo hice, me pareció muy bacano, muy fácil de entender. Este GitHub es el personal. Aquí está pues como los ejemplitos que voy a mostrar en el demo, son muy básicos pero ilustran pues muy bien la interacción con los componentes y la literatura de la página oficial de Appium. Y acá podemos mirar el tema de las capabilities. Estas son toda la lista de capabilities que me ofrecen. Estas son las más genéricas: el device name, el app, el browser name, el UDID, la orientación, cositas así. Estas son las que son solo para Android, el que me mencionabas vos ahorita, que es el app package, estas que son específicas para iOS. Bueno, este es para iOS, cosas que no podría utilizar yo en uno y otro. Ahorita les mencioné algo del Appium Desktop. El Appium Desktop es una herramienta, es una aplicación que me levanta un servidor de Appium. Aquí en el host yo le podría colocar un host remoto dentro de mi misma red. Por defecto él toma 000 y me podría conectar a ese. El puerto lo puedes vos cambiar como quieras. Eso sí, pues es la libertad que te ofrece esto. Y acá son como algunas capabilities básicas que me ofrece. La dirección del servidor, el puerto, dónde va a quedar mi archivo de log, sobre qué nivel lo quiero yo loguear, si va a utilizar timestamps. Esto es para iOS, esto es para Android. ¿Qué más? También tengo yo por acá. Bueno, yo tengo una ventaja muy grande utilizando el Appium Desktop que no la tiene el Appium por consola, y es que tiene un inspector nativo, tiene un inspector embebido el Appium Desktop, que yo puedo, antes de lanzar mi prueba, antes de utilizar toda mi prueba, yo puedo interactuar con ella, sacar los locators, simular cosas antes de empezar la codificación. Eso no lo puedo hacer con la herramientica por línea de comando. Si yo instalo Appium por línea de comando, no puedo hacer eso. Acá podemos mirar. Si yo me voy a conectar a mi servidor, el que yo quiera, y le defino las capabilities como yo quiera aquí en y me las va construyendo aquí en esta representación, me va colocando la representación. También tiene el soporte si yo quiero utilizar SourceLab, me conecto usuario y contraseña y hago la comunicación directa. El primer ejemplito que tengo, que es en Python, que es utilizando Python. Entonces, ¿en qué consiste la prueba? La prueba en sí es demasiado básica. Este es mi archivo de prueba. Entonces, miren, básicamente lo que hace esto es, bueno, utilizamos el unit test, utilizamos el WebDriver de Appium. La prueba es muy básica, lo que hace es abrir la calculadora, la nativa de Android, presiona el número 2, el signo de más, el número 6 y verifica que el resultado sea 8 y listo. Y me cierra la aplicación cuando termina la prueba. Ahora, ¿cómo le defino yo? Bueno, aquí estoy utilizando el PageObjectModel, es como en la prueba. Esta es la parte de la página ya donde obtiene los elementos. Aquí serían los locators que está utilizando. Como ven acá, esta es la calculadora nativa de Android. Obténgame el dígito 2, el 6, la opción de adicionar y el resultado. Y estas son las capabilities. Como ven acá, solamente necesito estas capabilities, no necesito más para esta prueba. Aquí se las defino yo y le digo,
Bueno, lo primero que necesito es cuál va a ser el nombre de mi automation, Appium. La plataforma, el nombre de la plataforma, este device name va a ser sobre un emulador, ya les comento por qué. La calculadora, ábrame la calculadora, este es el app package, el que mencionamos ahorita, y el activity que es calculator. Y también yo necesito el WebDriver al que me estoy conectando, necesito una dirección del Appium al que se va a conectar, que es este, ¿cierto? Y recibe una lista de capabilities y ya, eso es todo lo básico que yo necesito. Si yo necesitara más, pues ya ahí está toda la lista de capabilities. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Solamente tenemos que poner a correr Appium. Ahí sí ven bien, pues si no... Ahí ya está corriendo, ya podemos ver que está en el listener. Está corriendo, lo voy a poner por acá. Y tengo sobre esta tablet emulada, que es esta tabletcita, pues desde el Android Studio se puede crear. Y si ponemos a correr la pruebita, lo que hace es esto. Ven que aquí empezó a escribir, ya hay comunicación. Lo primero que hizo, la primera pantallita son las capabilities cuando se está ejecutando, cuando las está configurando y ya. Esa es una prueba muy básica de que la interacción sobre una aplicación nativa. Bueno, pregunta a la compañera que cómo es el tema de los locators en las aplicaciones nativas. Mira, la opción más fácil es utilizar el Appium Studio, el inspector del Appium Studio, empezar a obtener los locators. Y tienen lo que sí es que tienen una sintaxis muy básica o muy entendible, que es el nombre del paquete, como está instalado, y ya se refiere con algunos IDs. Ya con eso es una forma muy fácil, pero pues vas a la fija si utilizas el Appium Studio y empezás a utilizar el inspector que tiene esto. Nosotros hace una experiencia tuvimos una pequeña discusión sana con una gente con la que trabajamos nosotros, en la que nosotros, todos los de automatización, nos habían enseñado, cuando nos dieron las capacitaciones hace algún tiempo, que el XPath debía ser la última opción de utilizar cuando se van a utilizar los locators. Y nos fuimos con esa conciencia, siempre utilícelo con el ID o con la clase en su defecto, con el nombre. Cuando llegamos nosotros a interactuar con ese equipo, todos utilizaban XPath. No el XPath largotote, sino un XPath pues mucho más reducido, el XPath como purito. Y tuvimos una discusión en la que le decíamos, no, pero es que el XPath es más ineficiente, el XPath es más demorado, no utilicen eso, se va más feo. Después de mucho tiempo nos dijeron, vea, esta es la diferencia entre utilizar un ID y un XPath. La diferencia eran milésimas y milésimas y milésimas de segundo. O sea, era casi nada, por así decirlo, entre utilizar un XPath y un ID. Entonces, la complejidad es eso. Si vos no puedes, si no sabes o no tenés la forma de construir bien el locator utilizando XPath, pues utiliza el ID. Pero si puedes crear un locator eficiente, el XPath no hay ninguna restricción con eso. Pregunta el compañero, perdón, que si he manejado las capabilities desde un archivo de configuración, un properties, o utilizando clases. Lo he utilizado de las dos formas y para mí fue una gran diferencia, una gran ventaja utilizarlo desde el properties cuando estaba utilizando integración continua. Lo podía setear desde el mismo Jenkins, pues por mencionar el servidor, en que yo las podía setear ahí, definir ahí y ya pues se seteaban fácil al archivo de configuración o al punto properties que estuviera utilizando. Es más, por integración continua es mucho mejor tenerlo en un archivo punto properties o config o como lo quieras llamar, pero pues me parece mucho mejor eso. Listo, entonces este es el ejemplito utilizando una aplicación nativa en Python. Ahora, vamos a detener esto por acá, voy a cerrar esto por acá, el emulador también, y vamos a ver cómo sería la prueba en .NET. Acá tengo dos tipos de prueba, uno que interactúa con una APK cualquiera que yo instalo, y otro que interactúa directamente con una aplicación web. Listo, entonces, esta es como mi clasecita base
donde yo levanto el driver y seteo las capabilities. Bueno, perdón, no les mostré aquí en Appium, por ejemplo. O sea, yo tengo, les mencionaba ahorita, ¿qué prerequisito necesito yo para utilizar mi Appium con Python? El editor. Solamente necesito el Appium Client, no necesito ningún otro prerequisito, y mi tablet sea física o emulada y ya. Si es emulada, pues lógicamente necesito tener el Java instalado, el Android Studio instalado para crear el emulador y ya, no necesito más. Eso es para Python. Para C Sharp, ¿qué necesito? Básicamente lo que necesito es algo muy parecido, y es mi cliente de Appium, el Appium WebDriver, y pues estas cositas ya si yo lo quiero pues con Selenium, y si yo voy a utilizar NUnit o cualquier otro tipo de framework de pruebas para .NET. En este caso está con NUnit y no necesito más. Entonces, para ese Sharp que tengo también una lista de capabilities. Aquí ya las manejo yo como de acuerdo a mi Appium Client. Yo tengo mi enumerado, ya las puedo tener todas como en enumerado, que es una ventaja pues si se me olvidan en determinado caso. Tengo el nombre del browser, si fuera a utilizar, esto es como por hacerlo más extensivo para que sea más general, si yo la voy a utilizar con una aplicación web. Si yo utilizo una aplicación nativa o híbrida, no necesito pues mandar el browser, la plataforma, la versión, cuál driver de automatización voy a utilizar, el dispositivo, el device name, que es esta tablet que ven aquí, la aplicación, que es este Search Invoke, y el APK, el APK de donde yo voy a hacer la instalación. En este caso, aquí en la tablet no está instalada, pero en esta ruta, está acá, es el APK, APIs demos, digo APK, de ahí la saca y va y la instala a la tablet, y listo, no hay que hacer nada. Y estas son las capabilities básicas. Crea el servidor acá, pues levanta el servidor, se conecta a este servidor, perdón, y listo, no tiene que hacer nada más. Y ahora voy a hacer la ejecución utilizando Appium por línea de comandos. ¿Por qué? Porque en este caso está utilizando el Chrome Driver. ¿Para qué el Chrome Driver? Para poderse conectar a la aplicación web. Que en este caso voy a desinstalarlo y voy a instalar la versión específica para esta tablet. En este caso la versión de Chrome es la 66, necesito un Chrome Driver diferente. Acá necesito la versión 39. Esta es la forma de instalar Appium con el Chrome Driver. Aquí es un poquitico, un par de segunditos ahí que se demora. Listo, aquí ya me hizo la instalación. Listo, entonces vemos que la versión de Appium que quedó instalada es la 1.11.1. No hay ningún problema si yo utilizo Appium Desktop o el Appium por consola. Pues la cosa es que si lo voy a levantar al mismo tiempo tiene que ser por puertos diferentes. Pero aquí quise hacerlo por el tema del Chrome Driver. Entonces acá levanto mi Appium, mi servidor de Appium, que es muy fácil de levantarlo, solamente es colocando Appium. Si yo quiero setearle algunas otras cositas como el log, la información que me va a obtener, la ruta donde va a quedar, sí me toca seteársela desde acá. Yo pudiera también hacer mi prueba más sucia y es crear las capabilities directamente desde acá, pasándole en formato JSON, levantar el Appium con las capabilities directamente desde acá. Por aquí ya que ya está escuchando mi servidor de Appium, ya aquí lo levanté, ya lo que queda es correr mis pruebas. Mira, ahí empezó ya a hacer la configuración, ya ahí creo la sesión. Si quieren ahorita pues podemos venir y ejecutarla para que la vean así como más en vivo y en directo. Ya las pruebas también son relativamente sencillas, y es abrir una aplicación, escribir un texto y verificar que sí haya quedado ahí en el locator, y en el otro hacer clic sobre un botón y verificar que el texto sobre ese pop-up que me muestra sí sea, y listo. No es tampoco, ya miramos bien cómo es la prueba aquí en código. También está utilizando Pace Object Model como patrón de prueba. Y esta última prueba que están viendo que se demora más es porque está haciendo la comunicación con el navegador. Miren, ahí levantó el navegador y lo que hace es verificar que sí está el titulito arriba del Chrome y listo. Pero pues yo pudiese extenderla más, que es esta última es acá. Levanta mi aplicación web, mi browser, mi URL, perdón, y ya verifico yo que sí sea, que el título sí sea este,
y ya vemos, empecemos de atrás para adelante. El título me lo obtienes con el driver. Yo ya interactúo directamente con el driver y obtengo el título del navegador que yo levanté. Y ya. Lo que hace es eso, levantarme una aplicación web, una página web y empezar a trabajar con ella si yo quisiera. Ahora bien, estos otros de acá. Este, por ejemplo, lo que hace es tenerme un texto, ir a buscar el texto y verificar que el texto, que setearle el texto y que el texto que encontró sí sea eso. Entonces este search text lo que hace es enviarme unas claves. Aquí están utilizando Selenium también, a un control, que es este control, este query, txt query prefill, el botón, y acá, miren por ejemplo que acá estoy utilizando el export de la aplicación Cita, si lo encontró y ya. Esa es para una prueba. Y la otra prueba es que yo arranque una activity, le puedo decir cuál activity específica quiero arrancar y cuál APK o cuál porción de esa del APK voy a testear. De clic en un botón, que aquí es Get Alert Title, de clic en el botón y el botón que yo mostré pues si tenga el texto que yo quiero. En ese caso, si por ejemplo yo le coloco aquí un punto de interrupción, yo pudiese ver aquí la prueba cómo está corriendo y que el textico que yo traje ahí, pues ya pasó el alert text y el expected, bueno, el punto era aquí, sí me trajo el textico que era y ya. Hace la prueba sobre los 3 tipos de escenarios, sobre las 3 cosas que soporta Appium, que son nativas, híbridas y web, puritas. Pregunta Germán que cómo hago yo para hacer dinámicamente, para configurar mi prueba en Continuous Integration y decirle estas pruebas vayan por un dispositivo, estas por otro. Bueno, yo lo he trabajado es simulando un paralelismo y es primero teniendo todos los dispositivos deben estar conectados, deben ser visibles desde donde estén corriendo las pruebas. Debo tener pues como mapeado a cuáles dispositivos se van a conectar. Y segundo es, como el paralelismo acá en Appium no es que sea muy bueno, entonces lo que me tocaría es empezar a simular con hilos sobre cuál dispositivo se va a correr X prueba. Sería como correr una prueba y levantar una sesión de Appium, que pues yo tendría que tener, de acuerdo a los dispositivos, tener una sesión de Appium para cada uno. ¿Por qué? Porque cada sesión me trabajas con un solo UDID. Esa es una forma como de mitigar un poquitico el tema del paralelismo y es tener, si yo voy a correrlo sobre 4 tablets, necesito 4 Appiums corriendo sobre puertos diferentes con el ID diferente de cada tablet. Y tendría que codificar mi framework para decirle, cójame las 4 primeras y empiece a mandarlo sobre el que esté disponible. Termino esta, vuelvo y sigo mandando los otros 4. Pero eso me obliga a que yo tenga que tener los N Appium corriendo dependiendo del número de tablets que yo vaya a utilizar, que es precisamente uno de los problemas que tiene ahora, que es paralelismo a la bibliografía. Aquí podemos ver este cursito de Udemy, me pareció muy bacano, igual pues cursitos gratis y en la misma documentación oficial de Appium hay videos muy buenos, hay uno muy bueno que pues quiero recomendar y es el uso muy detalle, muy bien explicado del Appium Desktop. Este curso es muy orientado es un poquito viejo, es como desde hace 3 o 4 años, pero lo único que difiere a hoy, que lo hice pues preparando el curso porque no lo conocía, son las versiones que vas a utilizar y ya. Hablan mucho de Android viejito, Android como Android 6, 7, pero solamente es eso. Pero te explican desde qué es Appium, desde pura teoría, hasta listo, venga, montemos un demo en iOS, montemos un demo para Windows, montemos un demo para Android. Aquí está mi GitHub personal, de ahí pueden sacar el código, complementarlo si quieren, copiárselo, lo que quieran hacer, de donde están los demos y de pronto algo que les pueda servir. Ahí está la documentación. La documentación oficial de Appium también es muy completa, es demasiado completa. Ahí está pues todo lo básico que se necesita para Appium, capabilities, interacciones, explicaciones, los drivers, los web drivers. Y muchas gracias a todos.